Hola amigos, de nuevo nos vemos y en este caso va a ser, aunque lo vamos a hacer con una President Taylor porque es para ellas, para las President Taylor, y en este caso tenemos una President Taylor 3, como podéis ver aquí, ¿vale? Bueno, os comento un poco el tema y os pongo en antecedentes, porque digamos que este es un vídeo a la inversa, es decir, hemos hecho ya la modificación y ya nos funciona, y os voy a explicar qué es y en qué consiste y por qué. Y luego al final lo que haremos será un pequeño estudio del esquema teórico para saber qué es lo que hemos hecho y por qué, ¿vale? Porque estos equipos tienen un pequeño misterio. Sabéis que antiguamente, por ejemplo, cuando no eran digitales, las primeras Taylor, pues la verdad es que le sobraban pines por todas partes. Con 4 pines, suficiente. Lo que sería TX, RX, MIC y masa. Vale, no hay más. En estas llevan más funciones, ya que estas Taylor, tanto la 2 como la 3, llevan un microprocesador. Entonces, todas los, digamos, las funciones van gestionadas a través del micro. Del micro, no este micro. Cuando digo micro, el microprocesador, no el micrófono. Microprocesador o microcontrolador. Podríamos hablar más técnicamente, ¿no? Bueno, pues lo siguiente ocurre esto. Yo no tenía, por ejemplo, lo que sería el micro original, porque el amigo Rafael, un saludo desde aquí, y el amigo Rafael me envió este equipo por una serie de problemas que ya están solucionados y me los envió, le dije que me los enviara sin micro porque realmente no los necesitaba. Lo que yo desconocía de estos equipos, de las President Taylor 2 y 3, yo desconocía un poco técnicamente cómo funcionaban y las posibilidades que tenían. Sí que se nota una notable mejora desde las antiguas. Pero bueno, al margen de todo esto, ¿qué ocurre? Que hay una serie de cosas, como por ejemplo la función de loop down. Normalmente, yo este micro que estoy utilizando es un micro de President George. Es el de la President George. Y diréis, bueno, pues si usa un micro de President George y la clavija es la misma, 6 pines, ¿qué problema hay? Marca President. Pues sí, amigos, hay un problema. Y es que cambiaron el sistema. En President Taylor utilizan, vamos a decir de las 6, 5, no, usan las 5, exacto, usan 5 patillas y sin embargo en la George usan las 6 patillas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que hay, luego lo explicaremos técnicamente, pero la diferencia es que para hacer, por ejemplo, el PTT y el micro me funcionaban perfectamente. PTT bien, muy bien, y lo que es micrófono funciona perfectamente. ¿Cuál es el problema? Que el up down no funcionaban. Este era y es el micro de la President George, y en Taylor no funciona el subir y bajar canales. ¿Por qué? Resulta que en President Taylor utilizan la patilla 3 como PTT, que es la patilla de PTT, y es igual que en George, solo que al mismo tiempo por esa patilla número 3 pasan también la señal de los pulsadores. ¿Qué pasa? Que lo diferencian por tensiones. Al diferenciarlo por tensiones, hace falta una serie de resistencias que mezclen todo en la misma patilla. De tal manera que el PTT va directo a masa, el loop da una tensión con una resistencia y el down da otra tensión con un diodo Zener. Entonces, bueno, aquí la han liado bastante bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno trabaja como trabaja y vende lo que le da la gana, ¿no? Está claro. Pero bueno, como todo en esta vida, o casi todo, tiene solución. Y bueno, lo hemos solucionado. Ahora veréis el despiece, lo que hemos hecho, porque lo podemos hacer tanto en clavija como aquí. Y luego veremos la explicación técnica, lo que se encuentra por internet y las diferencias que hay. Porque hay que buscar bastante bien para saber qué componentes utilizar. O despedazar uno de estos y saber qué componente es, ¿vale? Pero bueno, en este vídeo lo vamos a detallar todo y lo vamos a ver muy bien. Y ahora veréis, este está modificado aquí dentro y veis, podemos usar esto perfectamente y transmitir perfectamente.
con lo cual no hay ningún problema. Bueno, pues una vez dicho esto, vamos al lío. Vamos a destripar el micro y vamos a ver las diferencias físicas aquí sobre el micro, no sobre el papel. Sobre el papel lo haremos al final del vídeo. Vamos para allá. Bueno, para que veáis la modificación que se ha hecho, recordad que es en patilla, luego lo veremos en el propio esquema, en el esquema que suele venir en los manuales, y plasmaremos un poco la modificación y los componentes que lleva, por si vosotros mismos queréis copiar este mismo esquema y haceros un micro aparte, es decir, podéis prepararos un micro a vuestro antojo. Si tenéis una cápsula dinámica y lo queréis hacer al aire o lo queréis montar en una caja de esas de plástico, pues os podéis montar un micro vosotros mismos sin ningún problema. Entonces vais a ver que es muy sencillo. Esto es una modificación que luego, si lo queréis utilizar en President George y volver a dejarlo como estaba, no es que lo recomiende, obligatoriamente lo vais a tener que hacer, porque si no se hace un lío, ¿vale? No es compatible, es decir, esta modificación no es compatible para las dos, sino que es compatible solo para Taylor. Entonces, cuando queréis utilizar este micro en President George, pues obligatoriamente vais a tener que volver a restaurarlo. Bueno, ya tenemos aquí, esto se puede quitar, luego se puede volver a colocar. Bueno, pues una vez aquí, vais a ver lo que he hecho. He puesto esta es la modificación, que es una simple resistencia, como podéis ver. No sé si se ve claramente. Vale. Vamos a intentar verlo más claramente y seguramente así lo vais a ver perfecto. Muy bien. Pues como podéis ver aquí, aquí tenemos una resistencia, aunque veis este color, no es de las de Precision, es una resistencia normal y corriente. Es que estos chinos pues las hacen así en azul, pero es una resistencia de 1/4 de vatio y es una normal de 4K7, 4700 ohmios, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos averiguado aquí dónde está la 3 y la 4 para combinarlas, de tal manera que cuando las combinas entre 3 y 4, lo que haces, no tocamos este conector, podríamos hacerlo aquí, pues cuando las combinas, lo que haces es pasar el 3, que es PTT, es el rojo, y el 4 en President George es la señal de los pulsadores, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Pues pasamos, al utilizar una resistencia entre medio, pues pasamos la señal de la 4 que no se utiliza en una Taylor, la pasamos a la 3 a través de esta resistencia, de tal manera que todo el circuito que lleva aquí además lleva agregado una resistencia de 4K7. Y es una forma de distinguir por diferencia de tensiones cuando el PTT se une con masa. Bueno, a ver, así. Cuando el PTT se une con masa, que está aquí, pues cuando nosotros apretamos, lo que hace es cortocircuitar masa con PTT, con lo cual entramos en transmisión. ¿Cómo diferenciamos cuando estamos subiendo y bajando de canal? Claro, si lo deriváramos tal cual, sería un PTT, sería una entrada en transmisión. Pues con una diferencia de tensión que la provoca esta resistencia de 4K7, lo que hacemos es provocar una tensión distinta. ¿Cómo se diferencia esta tensión? Esta va directa digamos, del voltaje de la caída de tensión a esta resistencia, va directa con la caída que provoca esto, y la otra tecla lo que hace es provocar con un diodo Zener de 5 voltios más la caída que provoca esto. Es una tensión más la diferencia de la otra, con lo cual esta y esta se diferencian en tensiones. El up-down son distintas tensiones, incluso de PTT. Sí, estaréis pensando que es una forma complicada. Sí, lo es, pero bueno, funciona. Ellos lo asumen así y va perfectamente. Con lo cual, esta es la forma de modificar un micro, ¿vale? Y tenemos ya, como teníamos parte del circuito es idéntico, pues solo nos faltaba el cómo cortocircuitarlo con PTT, que es la patilla que utilizamos. Pues ya lo dejamos aquí bien metidico, y como esto no se ha de mover,
pues no nos generan ningún tipo de cortocircuito, ¿vale? Pues bueno, una vez tenemos esto se puede montar y se queda todo bien agregado. Con lo cual, pues bueno, vamos a pasar a la explicación teórica y ya habéis visto que funciona y ya culminaríamos el vídeo. Vamos a ver los esquemas que se encuentran por internet, los manuales de usuario, que es donde viene reflejado el esquema, y como no vienen esos componentes, yo os voy a comentar qué componentes son los que lleva, ¿vale? Una vez averiguado, ya no hay ningún problema y se pueden localizar. Es un poco más difícil, pero bueno, os lo vamos a contar en este vídeo. Vamos para allá. Una vez que estamos ya aquí en el departamento informático, pues bueno, aquí veis un poco los PDFs. Vamos a ver primero el de la Taylor, ¿vale? Y en la President Taylor, como podéis ver, esta es la Taylor 3, pues como hemos visto, a ver, vamos a buscar las conexiones de micro. Y las conexiones de micro, vamos a verlo en un segundo. Estas conexiones de micro, vale, aquí al final de las tablas, perfecto. Las tenemos aquí, muy bien. ¿Cómo está el micro original internamente conectado? Pues veis que no usa la patilla 4, ¿vale? De tal manera que en la 6 lo que hace es enviar alimentación. Tener en cuenta que aquí hay 13 voltios, 13,2 o por ahí. Hay una pequeña caída, pero hay 13,2 voltios. Ojito con esto. Y los envía por aquí alimentando una especie de estabilizador de tensión. Esto es un diodo Zener, ¿vale? Y esto es una resistencia de carga, simplemente. Pero esto lo llevan los dos, tanto el micrófono de la President George como el micrófono de la President Taylor, la 3, lo llevan, ¿vale? Llevan este sistema. Porque sí que envían en el sistema de 6 patillas, sí que envían una de alimentación. Pues de aquí cogen alimentación para el circuitillo de loop down, ¿vale? Y esto es simplemente lo que se suele utilizar para un Zener que hace una caída de tensión determinada, y esta es la resistencia de carga, pues para evitar que el Zener pues se vea perjudicado, ¿no? Si no, se acabaría quemando. Pues bueno, aquí llevo una pequeña carga. Muy bien, de tal manera el loop manda esta tensión y el down lo que hace es el enviar directamente negativo, que es la patilla número 5. Si os fijáis, esto es la patilla número 5, que es negativo, alimenta tanto la estabilización del Zener como este negativo directo, como este negativo directo, que es el que entra en PTT, que sería la patilla número 2. Pues esto es masa y la masa del micrófono. Esto es masa común, vale. 5 es masa común, 6 es alimentación y la 2 es PTT, como se puede ver aquí. Si no me equivoco, sí. Y luego la 1, por ejemplo, es la de micro. Esta es la de audio de micro. Y aquí veis... no, PTT, perdón. Esto es RX, exacto. Es decir, la número 2 ahora está en RX y la número 1, no, la número 3 es la de PTT. Eso es. Cuando esta masa, en vez de llevarla a la número 2, que sería la recepción RX, esto es para que haga la conmutación de tal manera que el audio no nos retorna cuando estamos transmitiendo, con lo cual cuando estamos en RX entra en RX, activa RX, y cuando cambiamos a TX desactiva RX para que no nos intermodulemos a nosotros mismos, si no, pues tenemos un retorno. Pues esto lo que hace es evitar eso. A ver, que nos hemos ido un poco por los cerros de Úbeda. Y por tanto, ¿qué es lo que hace? Para mezclarlo todo en la patilla de PTT, cuando entramos en transmisión, patilla de PTT, que es la número 3, en este caso en la Taylor, ¿qué es lo que hacen? Mezclar. Y en vez de llevar esto directo a la patilla número 4, que lo veremos ahora en la George, lo que hacen es llevarlo a través de una resistencia a la misma patilla de PTT, de transmisión.
¿Cuál es la diferencia? Que cuando pulsamos estos pulsadores van con una tensión distinta gracias a esta resistencia y el equipo interpreta que no es PTT, sino que es subida y bajada de canales, up-down, ¿vale? Pero cuando entramos en PTT es masa directa, cortocircuitamos a masa y aquí no hay una diferencia de tensión, con lo cual es 0. Estos son 0 voltios, con lo cual interpreta que es PTT. Esta es la forma en la que en la Taylor lo llevan. ¿Qué es lo que ocurre en la Yours? Pues la Yours es bastante más sencilla. Como en la Taylor no usan la patilla número 4, en la Yours lo simplifican más y sí que utilizan la 4. Con lo cual, esta resistencia sobra. Porque la pueden llevar a una patilla independiente que saben que es o para up o para down. Es decir, cuando es down es directamente negativo, 0 voltios. Y cuando es up hay una tensión determinada que no es 13. Y ahora veremos cuál es. Porque aquí no te dicen qué componentes lleva, se pueden copiar y duplicar, pero hay esquemas por ahí en internet que sí que nos dicen qué tensión o qué componentes son los que llevan aquí, con lo cual es muy sencillo de determinar. Aquí no te dice que es un Zener, aquí omiten ese pequeño detalle, pero realmente es un Zener. Tampoco sé si a lo mejor podría funcionar con un diodo convencional, podría ser. Pero un diodo convencional son 0,7 y un Zener pueden ser distintas tensiones. Pueden ser un 3,2 o un 5,1, 5,6, en fin, podrían ser distintos tipos de tensión y de Zener. Entonces, veis la diferencia de que aquí en Taylor no usan la 4 y sin embargo en Yours sí que usan la 4, con lo cual simplifican más. ¿Qué es lo que hace esto? Que incompatibiliza totalmente el uso, bueno, no totalmente, pero parcialmente el uso del micrófono de una Yours en una Taylor, porque la subida y bajada de canales no funciona. Al estar todo derivado a la 4 como no se usa en Taylor, no funciona. ¿Qué ocurre? Que si tenemos la modificación y tenemos un micro, o una modificación o un micro de President Taylor, ¿qué ocurre? Que cuando esto lo trasladamos a una Yours, la Yours se vuelve un poco loca cada vez que pulsamos up-down, ¿vale? Porque se hace un lío entre subida de canal y PTT y la bajada de canal y... Entonces, es un problema, ¿vale? Por eso la modificación que he hecho en el micrófono vale para utilizarla en Taylor. Cuando yo paso y tengo los dos puenteos con una resistencia de la 3 a la 4, lo que hago es hacer una especie de de mezcla que no sabe interpretarla correctamente. Entonces hace un PTT cambiando de canal, hace cosas muy raras. Se comporta de una manera muy errática. Con lo cual no os lo recomiendo. No pasa nada, no os cargáis nada, pero sí que funciona mal. Con lo cual, para evitar problemas, no lo hagáis. Y bueno, ahora lo que sí que vamos a ver, como último punto, que sería interesante, es esto. ¿Qué componentes lleva? Pues mirad, aquí está. Estos son los componentes, el condensador está añadido, esto es sacado de otro esquema, y realmente para que funcione, como podéis ver, los pulsadores de up-down, aquí tenemos un Zener que es de 5 voltios, es decir, uno de 5,1 os serviría. Pues es un Zener de 5 voltios que está protegido con la resistencia, alimenta, se protege con la resistencia para que no pase de corriente. Aquí tiene que haber una corriente muy muy pequeña y sobre todo más pequeña que el soporte de este diodo, porque suelen ser de muy poca potencia, con lo cual por aquí pueden pasar 100, 180 miliamperios como mucho. Es que esto es un cuarto de vatio normalmente, con lo cual muy poca potencia es capaz de entregar. Así que hay que limitarlo. Y llevo una de 5,6, pero esto ya nos viene de serie en el circuito. ¿Qué es el añadido que hemos tenido que hacer nosotros? Esta resistencia. Esta resistencia que hemos llevado desde la 4 a la 3, por no soltar el cable, pues hemos llevado desde la 4 a la 3, la hemos llevado ahí y es de 4,7 K.
Y con esto ya podemos llevarlo a la número 3 perfectamente, mezclándolo con PTT, que es directamente masa. ¿Vale? Este es la historieta. ¿Veis que aquí ya la 4 no la usa? Pues este es el misterio de este tipo de micrófonos. Con lo cual, bueno, quería un poco explicaros este detalle por si tenéis la necesidad de crearos vuestros micros para President Taylor o incluso para President George, pues también os serviría. El mismo vídeo a la inversa os puede servir. Entonces así podéis saber qué diferencias hay y por qué, ¿vale? Simplemente era eso. Con lo cual, ya después de este pequeño rollo de explicación técnica, que bueno, quizás está de más, pero yo por si acaso lo recalco. Eso sí, acordaos de una cosa, si hacéis la modificación en un micro de President George para una President Taylor 3, no lo utilicéis si lo utilizáis, procurad no darle las teclas de up-down o deshacer la modificación, ¿vale? Simplemente es ese detalle el que quería comentaros. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que no os haya resultado aburrido y sobre todo, y lo más importante, que os resulte útil. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Hasta luego amigos.